Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo caso. Hoy les traigo el caso de Roxana Valdés. Esta mujer que un día decidió desvivir a su esposo y luego cocinarlo, así como lo oyen. Es un caso tremendo que vale la pena conocer y los invito a que se queden conmigo hasta el final para que conozcan los detalles. Si ustedes desean que yo les hable de algún caso en especial, lo pueden dejar en los comentarios que yo los estaré leyendo. Y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. En 1975 nació Roxana Valdés Caro. Creció en una familia humilde y en la cual se sentía muy confiada y cómoda. Así transcurrieron los años y la vida de Roxana fue como cualquier otra, sin ninguna novedad extraordinaria. Cuando contaba con 36 años ya era una madre soltera y además se encontraba separada. En el año 2011, Roxana conoció a Claudio Andrés Muñoz Ramírez, quien nació en el año 1971. Sus caminos se cruzaron cuando ambos ingresaron a trabajar en una escuela agrícola, en donde Roxana se desempeñaba como supervisora en el turno de la noche, mientras que Claudio trabajaba en el área de mantenimiento y limpieza en el mismo turno. Para esto debemos resaltar que Claudio tenía una esposa y 2 hijas, pero esto no fue impedimento para que él se dejara llevar por el gusto que le despertaba a Roxana. Un tiempo después fue tanto el enamoramiento de Claudio por Roxana que decidió abandonar su hogar y así jugársela por Roxana, con quien empezó a vivir un idilio de amor. Pero esto pronto cambió, ya que Claudio empezó a mostrar su lado oscuro, y si Roxana no accedía a todos sus caprichos, se llenaba de ira, y ella terminaba pagando las consecuencias. Esta faceta agresiva de Claudio lo llevó a ser despedido de su trabajo, así que él y Roxana decidieron cambiar de lugar de residencia y se mudaron a la comuna de Molina, a 200 kilómetros del sur de Santiago de Chile. Esta decisión para Roxana no fue nada fácil, ya que Claudio solo aceptó irse con la condición de que Roxana no se llevara a su hijo con ellos, y ella aceptó, dejándolo con sus familiares y así irse con Claudio. En el 2012, estando en ese nuevo lugar, Roxana empezó a vender frutas y verduras, y con el tiempo y esfuerzo su negocio cogió fuerza. A pesar de no llevar mucho tiempo viviendo allí, los vecinos ya habían empezado a comentar sobre las fuertes discusiones que siempre se oían al interior de la vivienda de Roxana y Claudio. Incluso los carabineros tuvieron que hacer presencia en el lugar y Roxana demandó a Claudio por violencia intrafamiliar, aunque solo unos días después retiró la denuncia. Por más que Roxana se esforzaba para sacar su negocio adelante, Claudio no se la dejaba nada fácil, ya que se gastaba el dinero que Roxana conseguía con dedicación en bebidas y mujeres, y esto se lo decía muy campantemente a Roxana, sin ningún remordimiento o pudor. En el 2013, Roxana quedó embarazada, luego de haber perdido a otro bebé. En su mente estaba que con la llegada del nuevo integrante de la familia, todo cambiaría para bien. Pero estar bien solo les duró unos meses después de que naciera su hija. Durante los meses que todo marchó bien, Roxana tomó la importante decisión de vender la casa que era de su madre, con la intención de invertir en la verdulería. Compraría un camión que usaría para expandir su negocio. Con parte del dinero que sacó de la venta de la casa, también decidió comprar un arma. Según ella, era para protegerse y proteger su verdulería de posibles ataques o robos. Como les comenté anteriormente, solo unos meses después del nacimiento de su hija, todo empezó a marchar mal y Claudio nuevamente volvió a sus andanzas. Y mientras Roxana invertía todas sus energías en prosperar, a Claudio parece que no le importaba en lo más mínimo ser un apoyo para ella, todo lo contrario. Roxana no solo tenía que aguantar sus altanerías y múltiples infidelidades, sino que también Claudio la obligaba a tener intimidad con él en contra de su voluntad.
En el año 2014, Roxana nuevamente queda embarazada, pero pierde a su bebé. Todo se le acumuló y se sentía realmente abrumada. Claudio, por su parte, en vez de ayudar, más la hundía en su depresión, hasta que empezó a presentar cuadros psicóticos que incluso la mandaron a terapia. Pero para Claudio no había sido suficiente, así que decidió ponerle la cereza al pastel y el sábado 5 de abril buscó hasta que encontró el escondite en donde Roxana tenía el dinero de la venta de la casa y se lo robó. Esa misma noche él le dijo muy descaradamente a Roxana que le había robado 5 millones de pesos chilenos y que se los había bebido y gastado en mujeres. Roxana se encegueció y, saturada de todos los años de maltrato y todo tipo de abusos por parte de Claudio, cogió su arma y le propinó un impacto directo en el pecho, causándole el fallecimiento inmediato. Cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, empezó a pensar en la mejor manera de cubrir su crimen y, tomando 5 utensilios de cocina de los que se usan para cortar, decidió separar las extremidades y la cabeza del cuerpo de su esposo. Estos restos los puso a cocinar en una olla de 50 litros. Después de esto los sacó y los puso en recipientes plásticos y luego en 3 bolsas de basura diferentes. Limpió la casa lo más que pudo y se llevó los restos en la camioneta. Ella pensaba abandonar las bolsas con los restos en un sendero baldío, mas sin embargo la conciencia no la dejaba tranquila y no fue capaz de dejarlos, devolviéndose así con ellos nuevamente para su casa. Ella habló con la familia de Claudio, a los cuales les dijo que él se había ido después de haberle robado mucho dinero. Luego de esto se fue a casa de su padre en Peñaflor. Estuvo hablando con el hermano un largo rato y terminó por confesarle lo que había hecho con su esposo. El lunes 7 de abril Roxana se presentó en la comisaría de Molina. Así es como sabemos todos los detalles de este perturbador caso. Ella relató desde cómo era su vida al lado de Claudio hasta cómo llevó a cabo el crimen. A partir de ese momento, Roxana quedó presa y la única respuesta que daba ante las decenas de medios de comunicación era que sintió miedo. Mientras ella se encontraba detenida, el equipo de criminalistas hacía su trabajo, ya que necesitaban saber, entre otras muchas cosas, si Roxana había cortado las partes de su esposo antes o después de fallecer, porque esto influiría notablemente en su condena. Después de estos estudios llegaron a la conclusión de que había sido después, ya que Claudio falleció con el impacto del arma. Cuando le hicieron estudios al cadáver de Claudio, también se dieron cuenta de que él tenía un nivel muy alto de alcohol en su sistema, lo que le dio más veracidad a la confesión de Roxana. La abogada de Roxana empezó entonces a reunir lo necesario para alegar una defensa propia. El 30 de abril del 2015 se llevó a cabo el juicio en donde se definiría el futuro de Roxana. Había mucha expectativa, ya que una posible cadena perpetua era una de las opciones. Después de todo el proceso, la sentencia fue de 6 años de prisión por el delito de parricidio y fue trasladada a la cárcel femenina de San Clemente. Por su parte, la familia de Claudio declaró que no quedaron para nada conformes con la sentencia, ya que consideraban que el crimen de su hijo fue algo terrorífico y, según su criterio, Roxana merecía la cadena perpetua. En 2018, Roxana pidió beneficios intrapenitenciarios y, después de ser estudiada esta petición por los diferentes filtros, le otorgaron la libertad condicional, mucho antes de cumplir su condena. Estos acontecimientos dividieron a Chile, ya que unos apoyan el resultado final del caso, pero otros dicen que fue una condena muy baja para un crimen tan atroz. ¿Ustedes qué opinan de las decisiones tomadas con el crimen que cometió Roxana? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden dar like. Gracias a quienes llegaron hasta aquí y nos vemos en un próximo video.